¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre parte de lo que fue la conquista del continente americano, algunas de las razones por las cuales se descubrió el continente americano, pero también algunos factores que ayudaron a la conquista por parte de las potencias europeas. Esto para dar un poquito de contexto a nuestro tema que estamos viendo en el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades, donde viene el tema del saqueo de América por parte de las potencias europeas. Recordemos que parte del continente americano, o principalmente los espacios que fueron conquistados por las potencias europeas, lo marqué en este mapa de la siguiente manera. Tenemos en esta parte del centro, que fue México, parte de Estados Unidos y parte del continente sur del continente americano. Fue conquistado principalmente por España. La parte de arriba fue conquistado por Gran Bretaña, que es abarca parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Asimismo, tenemos que en esta parte de aquí, donde actualmente es Brasil, fue conquistado por Portugal. Bien, si nos vamos del otro lado haciendo este ejemplo con el dibujito que realicé en el pizarrón, nos damos cuenta que estos países fueron considerados potencias de Europa: España, Portugal y Gran Bretaña. Vamos a hablar un poquito del por qué, o más bien cómo se descubrió América. Nosotros sabemos que en la historia que está marcada en los libros y que nos cuentan en el sistema educativo, que Cristóbal Colón descubrió América. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La corona española financió a Cristóbal Colón. Financió esta expedición de la siguiente manera, brindándole tres barcos que zarparon del puerto de Palos, y con la idea de que Cristóbal Colón creía que la tierra era redonda. Recordemos que en ese entonces no podías contradecir a la monarquía, no podías contradecir incluso a la iglesia. Sin embargo, en los estudios que se habían realizado y las teorías que tenían sobre la Tierra, ya hablaban sobre una idea de que la Tierra era redonda. Entonces, Cristóbal Colón, tomando esta premisa, dijo y pensó lo siguiente: si yo me voy de España y le doy la vuelta, voy a llegar a Asia, que es donde originalmente Cristóbal Colón quería llegar. Ya que anteriormente la ruta que ellos hacían es atravesar toda esta parte de aquí, rodear lo que hoy en día es África, y así llegaban a Asia. Pero él, tomando un atajo, quería rodear prácticamente la Tierra y llegar a Asia, encontrando una ruta diferente y acortando el tiempo. Sí, en la época de Cristóbal Colón, la idea de que la Tierra era redonda ya era conocida entre los eruditos y académicos. Desde la antigua Grecia, pensadores como Pitágoras y Aristóteles habían propuesto que la Tierra era una esfera. Para la época de Colón, en el siglo XV, esta idea ya era ampliamente aceptada en la comunidad científica europea. Sin embargo, había un desacuerdo sobre el tamaño de la Tierra y la distancia hasta Asia navegando hacia el oeste. Colón subestimó esa distancia, lo que lo llevó a emprender su viaje en busca de una ruta más corta hacia Asia, pero en general, la redondez de la Tierra era un conocimiento aceptado. Bien, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos, haciendo la ruta que él consideraba que era la más idónea para descubrir una nueva ruta y acortar tiempos. Entonces llega, regresa. De acuerdo a la historia que nos marcan los libros, Cristóbal Colón jamás supo que descubrió un nuevo continente. Cristóbal Colón realizó alrededor de 4 o 5 viajes al continente americano, pero él murió creyendo que realmente había llegado a la India. Más adelante, lo que sucedió es que cuando llegaban a España, aquellas personas que seguían utilizando esta ruta de acá, pues llegaban a España y contaban sus historias de cómo era la India, que es donde quería llegar Cristóbal Colón. Entonces empezaron a dar cuenta que sus historias no coincidían en cuanto a cultura, el tipo de personas, tipo de vestimenta y tipo de cosas y objetos que encontraban en esos lugares. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta que realmente Cristóbal Colón nunca llegó a el lugar que él quería llegar en Asia, en Asia y
a la India principalmente, a un lugar que se llama Zipango, que realmente había descubierto un nuevo continente, el continente americano. Bien, pues desde ahí se empiezan a hacer expediciones y en la carrera por estas potencias europeas por conquistar este nuevo continente, pues se llega realmente a la conquista de lo que fue todo el continente americano. Razones por las cuales se descubre un nuevo continente. Vamos a manejar en este aspecto 4 razones principales. La primera es el ingreso que ellos necesitaban para seguir manteniendo sus monarquías, ya que existía una expansión demográfica, ya que ya en ese entonces la gente, pues prácticamente el tamaño de población estaba creciendo ya mucho más. La tercera es la exploración oceánica, esta curiosidad que siempre hemos tenido los seres humanos por descubrir qué hay más allá de lo que nosotros no podemos ver. Bueno, la cuarta razón fue la tecnología que existía en ese entonces, tecnología que les permitía navegar a través del océano. ¿Cuál era esta tecnología? Pues el astrolabio, la brújula y los barcos. El astrolabio es un antiguo instrumento astronómico utilizado para determinar la posición y altura de las estrellas, así como para calcular la hora y la latitud. Su nombre proviene del griego astrolabion, que significa buscador de estrellas. Características y uso. 1. Función principal. Permite medir la altura de los cuerpos celestes sobre el horizonte, lo que permite determinar la hora, la latitud y la posición de las estrellas. 2. Diseño. Es una representación bidimensional dinámica de la esfera celeste, con un disco central perforado, la araña, o rete, que se mueve sobre un disco fijo. 3. Historia. Se desarrolló en la Grecia helenística, hacia el siglo I a.C., y fue utilizado en las sociedades islámicas, desde Al-Ándalus a la India, y en las cristianas occidentales hasta el siglo XIX. Pasando a esta parte de acá, pues ya se había descubierto América, entonces lo que les quedaba a estas potencias europeas prácticamente era una carrera para ver quién conquistaba la mayor parte de territorio. Bien, aquí marcamos lo que les comenté hace un momento. Dentro del continente americano, las dos civilizaciones más grandes que existieron fueron los aztecas y los incas. Los factores que ayudaron a la conquista de los españoles fueron los siguientes. Primero, factor número 1 es que los españoles traían perros adiestrados y traían cañones que prácticamente, esto quiere decir que ellos tenían una tecnología mucho más avanzada en conflictos bélicos. Asimismo, los soldados que ellos trajeron eran soldados adiestrados para la guerra. Y las armas que ellos tenían, cuando ellos llegaron al continente americano, pues prácticamente todavía encontraron a personas nativas con sus penachos, su vestimenta un poco más rústica, sus taparrabos y todo lo demás. Se defendían con flechas, con arcos, con productos hechos o más bien armas hechas de piedra o de obsidiana, que obviamente nos dejaba en desventaja contra los españoles. Asimismo, otro punto fue que entre estas civilizaciones que existían en el continente americano, pues ya había conflictos bélicos entre ellos. No es que hayan llegado los españoles y hayan hecho la guerra, sino que dentro de todo el continente había civilizaciones que prácticamente estaban en guerras constantes, estaban conquistándose unos a otros y pues también generando esclavos para construir sus pirámides, es decir, los que perdían eran conquistados. Bien, eso fue otro factor. El otro factor fue que los españoles, cuando llegaron contra estas personas nativas del continente americano, pues recordemos que su vestimenta era todavía una vestimenta mucho más rústica. Entonces cuando ellos llegan y ven a los españoles prácticamente de pies a cabeza cubiertos de armadura de metal, pues lo que ocurre en ellos primero, como nunca habían visto eso, se quedan impresionados, impactados, y lo que ocurre es que empiezan a confundir a estos españoles como dioses, lo cual eso también
lo toman ellos como una gran ventaja para conquistar el continente americano. Y la número 5 es las enfermedades. Las enfermedades jugaron un papel crucial dentro de esta conquista. Los españoles, cuando llegan al continente americano, pues traen consigo enfermedades nuevas, a las cuales el organismo del nativo americano pues no estaba acostumbrado, lo cual pues los deja también en desventaja. Asimismo, se creía en una historia entre los españoles que cuando comenzaron a invadir o a conquistar estos imperios, entre ellos se corría una historia de que dentro del continente americano, en alguna parte del continente americano, existía una ciudad hecha completamente de oro, a la cual ellos denominaban El Dorado, la cual jamás se encontró, pero era una leyenda que los motivaba a seguir conquistando más y más territorio. De este lado de acá pues tenemos un dibujo haciendo alusión de que Cristóbal Colón pues realmente creyó que había llegado a Zipango, lo cual sabemos que hoy en día no, llegó a unas islas de acá. Y bueno, este es un poco de contexto que nosotros podemos considerar para entender un poco la materia de historia, donde nos habla cómo fue el descubrimiento y la conquista, los factores que ayudaron a que el continente americano fuera conquistado por las potencias europeas.